Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Sí, Súper. sí, Bueno, no tengo una presentación tan bonita con muchos dibujitos, es más una cuestión de texto y bueno, la idea de esta charla es para mostrar una idea general del Semantic Release, que espero que no tome más de 5 minutos y después ya empezar con la parte del repositorio para ver cómo funciona, ¿ya? Perdón. Entonces, hacer un poco primero, de zoom, así ah, se ve más grande. a ver si funciona. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, uno de los grandes problemas en software, es decir, no es, wow, gran problema, pero algo que siempre es un poco, que toma bastante tiempo, a veces no se hace bien, es la cuestión de poner los números de la versión de un software, de un programa. Y eso es curioso porque hasta el día de hoy hay proyectos que tienen problema con esto, ¿no? Y, perdón, por ejemplo, hay un proyecto que se llama, yo creo que es Django Two Factor Auth, y ellos han metido la pata al generar una nueva versión y han generado una versión de como un cambio menor, pero hubo una quiebra de compatibilidad. Entonces, para la gente que estaba usando su software, que tenía algunas restricciones al poner las versiones de dependencia, han tenido problemas porque sus códigos dejaron de funcionar. Entonces, aunque parezca que el tema de versión es algo bien antiguo y debería ya ser algo bastante claro y funcionar bastante bien, entonces, en realidad no es así que pasa en los proyectos, ¿no? Siempre hay problemas humanos, factores humanos que pueden impactar en los números de versión, ¿ya? Entonces, el Semantic Release es justo para sanar estos tipos de problemas, ¿ya? Entonces, aquí el Semantic Release nos ayuda a determinar el próximo número de versión, generar notas de lanzamiento de todos los cambios que hubo desde la versión anterior hasta la presente, la actual versión, y también nos ayuda a publicar el paquete, entre otras cosas, ¿ya? Utiliza como base la estructura del Semantic Versioning. Aquí después les voy a enviar el enlace de esta presentación, de hecho, de este notebook. Entonces ustedes van a tener acceso también a los enlaces. ¿Ya? Entonces, como les explicaba, existen varias maneras de versionar un software, ¿no? Hay unos que utilizan como estructura la fecha, pero muchos utilizan la estructura que es la misma que se utiliza en Semantic Versioning, es mayor, menor y el patch, ¿no? Cuando perdón, cuando el major, el mayor, está relacionado cuando hay una quebra de compatibilidad, el minor o menor cuando hay solamente una nueva funcionalidad agregada al software, pero sin ningún problema de compatibilidad. Y patch es para resolver un bug. No se está agregando ninguna nueva funcionalidad, sino que solo se está corrigiendo los errores sin ningún problema de quiebra de compatibilidad con las versiones anteriores. ¿Ya? Aquí hay un enlace también si quieren más información sobre esto. Perdón. Y bueno, ¿cómo el Semantic Release va a generar un nuevo release, una nueva versión del software de manera automática? Bueno, eso está basado en el formato del mensaje del commit, ¿ya? Entonces tenemos un commit y los commits tienen un mensaje asociado y de acuerdo con la estructura de este mensaje se va a generar la versión de manera automática. Entonces aquí tenemos la estructura
Tenemos el tipo, tenemos aquí el contexto y tenemos aquí un breve resumen de este cambio, ¿ya? De lo que propone este commit, ¿ya? Perdón, el scope va a estar entre paréntesis, pero es opcional. Entonces, si no voy a poner el scope, no necesito poner los paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, aquí pongo CI, entre paréntesis, semantic release y la información sobre este commit, ¿ya? Y si no quiero poner el contexto, puedo poner solamente CI y el mensaje, ¿ya? Aquí también les dejo un enlace sobre cómo se puede preparar este mensaje, el formato de este mensaje, del commit, ¿ya? Y es bueno agregar que este formato está definido por el Angular Commit Message Conventions. Entonces, allá hay más informaciones si ustedes gusten saber todos los detalles de esta convención, ¿ya? Algo que es bastante importante mencionar es que los tipos, ¿no? Entonces, de acuerdo con el tipo de tu commit, se va a generar el cambio, el incremento en una de estas partes. Aquí no tiene, perdón, parche. Está ahí en español esta parte. Bueno, entonces, perdón. Entonces, si ve que hay un break change, si hay una quiebra de compatibilidad, va a aumentar, va a incrementar el mayor. Si hay una nueva funcionalidad, que vamos a ver cómo definir, ahí se aumenta el minor, o si hay un bug fix, se cambia el patch, ¿no? Entonces aquí tenemos build, tenemos CI, tenemos docs, tenemos fit. Entonces fit va a incrementar el menor, ¿no? De la estructura de la versión, va a cambiar esta parte que es el menor. Perdón. Tenemos fix, que va a cambiar el patch, va a incrementar el número de patch. Tenemos perf, refactor y test. Aquí no está contemplando el breaking change. Creo que se me olvidó. De hecho, no está en la documentación oficial. Pero en Semantic Release sí hay. Déjame ver, Semantic Release. Entonces aquí tenemos breaking change, ¿ya? Entonces cuando es un breaking change ponemos aquí el prefijo breaking change y va a reconocer y va a aumentar, va a incrementar el número de la versión respectiva a mayor, ¿ya? Los demás básicamente no tienen ningún impacto en términos de versión, porque se entiende que para el usuario final no hay un impacto, no le va a cambiar nada a su vida, porque bueno, en términos de feature, de una nueva funcionalidad, ¿no? Entonces no necesita cambiar la versión. Iva, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿O qué acontecería por acaso si no colocase nada? Sí, no va a reconocer No va a para funcionar. hacer sí, no reconoce un cambio de versión. Sí, gracias. Entonces, también es bastante común utilizar char como, como una actividad, un commit que está cambiando algo que no va a impactar el usuario final y por eso, por ende, no se necesita generar una nueva versión. Entonces, es muy común que se utilice char para documentación, CI, tests, performance por ejemplo, build o algo así, algo que no va a impactar la vida del usuario. Entonces, por eso no se necesita generar una nueva versión. Aunque, bueno, documentación, algunas veces sí hay un impacto directo en el usuario cuando la documentación está dentro del paquete, ¿no? Ahora, si la documentación no está dentro del paquete, entonces posiblemente no impacta el usuario final, ¿ya? Aquí como un caso de uso tenemos
Dentro del proyecto Open Science Labs, tenemos la costumbre de crear pruebas de concepto. Entonces, para cada tecnología que queramos aprender o practicar o estudiar, investigar, utilizamos la prueba de concepto. Entonces, tenemos una organización llamada OSR Incubator y ahí creamos los repositorios, perdón, creamos los repositorios de pruebas de concepto. Es un repositorio, una organización abierta, entonces si ustedes están estudiando algún proyecto y quieren aportar a OSR Incubator como un proof of concept, una prueba de concepto, será bastante bienvenido. Y si ustedes están estudiando algo que tenemos allá, ya una prueba de concepto que ya tenemos en nuestra organización, estén a gusto también de aportar nuevas features, nuevas funcionalidades, nuevas configuraciones, y podemos mantenerlo y dejarlo así con una configuración más actualizada. ¿Ya? Entonces, ese es el enlace. Aquí hay algunas informaciones por si acaso, si ustedes quieren contribuir, aportar algo a la prueba de concepto. Ya vamos a entrar aquí para estudiar un poco de esta prueba de concepto, y solo me gustaría añadir que si ustedes están aportando al proyecto y quieren un canal para discutir, preguntar, etcétera, tenemos nuestro Discord aquí, http://discord.opensciencelabs.org. Entonces estén a gusto de entrar a nuestro servidor en Discord para discutir sobre estos proyectos de prueba de concepto. ¿Ya? Entonces aquí entramos a nuestra prueba de concepto de Semantic Release, y lo más interesante es que es bastante sencillo, ¿ya? Aunque hay un montón de archivos aquí, básicamente es la estructura del proyecto, no es específico de Semantic Release. Perdón. Entonces aquí básicamente creo que hay dos archivos que son claves aquí, ¿ya? El primero es este archivo .release.rc.json. ¿Ya? Entonces aquí es donde vamos a poner toda la configuración de nuestro Semantic Release, ¿ya? El segundo archivo, que es bastante importante aquí, es el CI. Entonces tenemos aquí el workflow y el release. Perdón. Entonces, esos dos archivos son bastante importantes porque ellos van a ser los responsables de hacer la nueva release de nuestro software de acuerdo con los commits, ¿ya? Ya vamos a entrar en ello, y básicamente este es el comando, así de simple, ¿ya? Otra cosa que es bastante importante mencionar es, claro, como este proyecto es un proyecto hecho en Node.js, entonces vamos a necesitar instalado el npx. Entonces, el npx básicamente va a instalar las dependencias definidas aquí por "-p". Entonces, define aquí las dependencias, y después ejecuta el comando y el parámetro del comando. Entonces, tenemos que tener el npx instalado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestras dependencias definidas por conda/dev.yaml. Si vamos aquí al archivo YAML, nuestro archivo de environment de Conda, tenemos aquí algunas cosas básicas, el pip, flecate, cover. De hecho, eso todo es solo para otras cosas, ¿no? No es necesario para el Semantic Release. Necesario para el Semantic Release, en ese caso, va a ser el Twine, porque estamos haciendo un paquete también en Python y vamos a publicarlo en PyPI. Tenemos el Poultry y perdón, tenemos el Node.js, que es para ejecutar el Semantic Release. Existen algunas implementaciones no oficiales de Semantic Release para Python,
pero les recomiendo utilizar la oficial porque realmente es mucho más poderosa. Aunque esta alternativa de Semantic Release en Python es bastante buena también, pero no es muy expansible. Entonces, algunas cosas no podrás utilizar y, bueno, no es oficial, ¿no? Entonces, es mejor trabajar ya con la estructura oficial, archivos de configuración y etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro archivo de configuración. Tenemos el Semantic Release que vamos a ver ahorita. Tenemos también el PyProject, algunas informaciones para hacer el build del proyecto, como las dependencias, etcétera. ¿Ya? Perdón. Entonces, ya aquí tenemos solamente un código bastante sencillo que no hace mucho. Entonces, es solamente para simular un paquete real, ¿ya? Y bueno, yo creo que ya podemos entrar en el archivo .releaserc.json, que es el corazón de todo eso, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de cuándo se va a generar una versión, ¿no? En cuál branch estará atento para generar la versión. Entonces en ese caso tenemos el main. Aparte de eso, podemos utilizar algunas estrategias distintas que, para ser honesto, no tengo mucha experiencia porque sale un poco del workflow al cual necesito trabajar. En mi caso, solamente necesito versionar las cosas que entren en main, pero puedes trabajar con diferentes estrategias, como por ejemplo Next, que trabaja con Next Release, etc. En nuestro caso aquí no necesitamos, es algo bastante sencillo, y trabajamos directamente al main, ¿ya? Bueno, estén a gusto de interrumpirme a cualquier momento. Yo sé que estoy hablando bastante. No sé ni si ustedes siguen ahí porque no estoy aquí con el Town. Espero que sí. Sí, sí, seguimos. Sí, estamos. Si no, voy a estar muy triste después. Bueno, es una broma, pero gracias por saber que ustedes siguen conmigo. Bueno, aquí en Tag Format es donde definimos el formato de nuestra versión, ¿ya? En este caso tenemos netamente la versión, sin ningún prefijo, ni sufijo, ni nada. En algunos casos puede haber aquí la B, ¿no? Entonces algunos proyectos utilizan B y el número de la versión, ¿no? En este caso no utilizamos solamente la versión, solo los números y el puntito separador, ¿ya? Y, perdón, entonces aquí ya entramos en los plugins, ¿ya? Las extensiones. Entonces básicamente son las extensiones que va a hacer las etapas del proceso del Semantic Release, ¿ya? Algunos son, como puedo decir, ya vienen por defecto. Aquí a ver si hay la explicación de cuáles son los que vienen ya por defecto. Esto, presets, options. No, aquí no está diciendo cuáles ya vienen por defecto. Ya, entonces aquí básicamente están diciendo de los pasos, ¿no? Perdón. Entonces, verifica las condiciones, recupera cuál es la última versión publicada, hace un análisis de los commits, verifica el release, genera las notas de lanzamiento, crea el git tag, prepara el release y publica y notifica. ¿Ya? Básicamente estas son las etapas del Semantic Release. Perdón. Y básicamente estas etapas podemos encontrar dentro de los plugins, ¿ya? Entonces, aquí estoy básicamente definiendo el analizador de commits, ¿ya? Y el siguiente, perdón, estoy utilizando un plugin externo, no estoy utilizando de Semantic Release, ¿ya? Dentro de este plugin, del Replace plugin, estoy haciendo un replacement, ¿ya? ¿Para qué sirve este plugin específicamente, ¿no?
Entonces, muchas veces tenemos las versiones, los números de las versiones fijos dentro de archivos. Y eso es muy incómodo tener que cambiarlos manualmente. Primero, porque podemos olvidarnos de algún archivo. Y segundo, que podemos cometer el error de poner mal la versión. Entonces, sí o sí es bastante importante tener un método automático para generar estas versiones de manera fija dentro de los archivos. Entonces, básicamente, este plugin sirve para eso. Aquí definimos esta clave, esta llave llamada replacement. Definimos el archivo, definimos la estructura al cual va a buscar en los archivos, en los códigos, en este caso en un archivo específico, y definimos cómo va a ser el reemplazo, ¿ya? Y aquí un poquito sobre el resultado, ¿no? Donde va a poner y algunas configuraciones extras para hacer la validación, etc. ¿Ya? Aquí estamos cambiando el by project, estamos cambiando el setup.py y de este plugin esto sería todo, ¿ya? Podríamos también cambiar Docker files, etc. ¿Ya? El siguiente sería el Release Notes Generator. Entonces aquí estamos utilizando también este plugin, que es oficial del Semantic Release. Estamos generando el changelog también. Estamos ejecutando el Semantic Release changelog. Aquí estoy especificando el nombre del archivo y aquí el título. Entonces vas a ver que hay que mantener este título dentro del archivo. ¿Ya? Aquí puedo tratar de mostrarles. Está aquí. En nuestro caso también es un archivo bastante importante porque se va a actualizar de manera automática y aquí sería el resultado del semantic del release note, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí automáticamente sale la versión y qué se ha cambiado. Fue un buggy fix y ha cambiado eso, básicamente. Perdón. Algo interesante. Este es bastante interesante. Aquí, en este release específico, ha entrado un bug fix y una feature. Y dentro de este bug fix ha entrado todos estos commits y en esta feature solamente uno. ¿Ya? Porque, bueno, puedes utilizar el release, el semantic release, a cada merge o a cada push dentro de tu main branch, de tu rama principal. Entonces, si es un bug fix, va a generar automáticamente un nuevo release, un nuevo lanzamiento, una nueva versión. O si es claro, también va a servir para breaking chains y también para features, ¿no? Entonces, en tu release note, básicamente vas a tener una nueva versión para solamente un commit, ¿ya? En algunos lugares, en algunas situaciones eso es interesante tener, ¿no? Entonces, de hecho, eso tiene más sentido que generar una sola versión con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque dentro del concepto del semantic release, cada bug fix va a cambiar aquí el número del patch, ¿no? Entonces, eso realmente tiene sentido, generar una nueva versión para cada cambio en el main branch, para la rama principal, ¿ya? Pero por otro lado, muchas veces esto es incómodo porque no necesitamos generar un paquete, muchas veces, o se genera mucho ruido dentro del repositorio por estos nuevos release, tags, etc. Entonces, a veces es un poco incómodo tener un release cada vez que tenemos un pull request merged en nuestra rama principal, ¿no? Pero si tenemos el semantic release funcionando en el push, podemos entrar ahorita en eso para que esté un poquito más claro. GitHub Workflows en release. Entonces, en este caso tenemos el release cada vez que hay un nuevo commit dentro de nuestra rama main. Entonces se va a generar este release a cada push. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, yo tengo una pregunta.
En el GitHub tiene sistema de labels. Con Semantic Release usted puede, por ejemplo, configurar una label para bug fix y cuando hace lo commit es automático o no. Es que no tiene que ver con el pull request, tiene que ver con el commit. Entonces, hasta donde sé, Sí, no sí. puedes tener un label relacionado a esto, ¿no? Creo que el label es algo de GitHub, no es de Git. Sí. Pero quizá Ranieri puede aportar algo más porque es un especialista en Git. Es mi maestro del Git. Você tem o tag, se você quiser. Tipo, Solo las tags, ¿verdad? tipo, quando você fala no GitHub, tipo, por exemplo, em issue, você tem os labels, mas os labels só existem no GitHub. No Git, o que existe é tag, e tag é como se fosse um commit, mas é um commit vazio, que ele basicamente aponta para um commit. Sem entrar mais em detalhes, o GitHub ele tem um modo de mapear as tags que a ideia é, quando o Git foi conceptualizado, você marcaria cada release com uma tag. Então, seria o seu ramo principal, tipo main, e aí para cada versão que você criasse, colocaria uma tag. E aí a tag funciona como esse apontador, ponteiro para, tipo, os milestones, as versões. E aí, quando o GitHub foi desenvolvendo as funcionalidades, ele incorporou as tags, então, se enviar uma tag, ele vai listar as tags para você, mas aí eles decidiram criar a ideia de release, porque a tag é só um apontador para o seu commit, então só tem o seu código. Sim. E aí, se você estiver trabalhando com, digamos, projeto em C, todos os seus usuários querem receber o binário. Então, tipo, a release não é só o código, ele tem, tipo, todos os binários empacotados para, tipo, Debian, tipo, macOS, Windows e tudo. E aí, essa é a maior diferença. Você provavelmente consegue colocar um condicional para quando você cria uma tag, seja pela interface web ou pela linha de comando, para ativar o release. Super. É isso. Muito obrigado. Entonces, siguiendo el tema del release, entonces, en ese caso, va a generar una nueva release a cada vez que haya un nuevo commit dentro de la rama principal, ¿no? Bueno, y en algunos casos no es lo que quieres. A veces lo que quieres es tener una opción de decir, bueno, ahora en ese momento quiero generar una nueva versión. Claro que el GitHub ya tiene una opción para hacer el release, ¿no? Entonces puedes ir a la opción de release y generar un nuevo release, pero no va a generar usando Semantic Release, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es cambiar aquí de push para Workflow Dispatch. Entonces, cuando está con Workflow Dispatch en GitHub Actions, ¿no? Entonces aquí si vamos a Actions, va a ver todos los workflows disponibles, haces clic en este que está configurado como Workflow Dispatch y va a aparecer un botoncito para ejecutar este workflow específico. Entonces, ejecutas este workflow específico y va a generar la nueva release, ¿ya? Entonces aquí tenemos cosas básicas, solamente instalación y la ejecución del Semantic Release. Una nota aquí importante es que necesitamos el token de GitHub. En ese caso estamos posiblemente utilizando el token que viene ya por defecto en secrets, pero podemos también definir un token específico, ¿ya?
Estamos aquí definiendo las dependencias, como hemos visto, Commit Analyzer, Release Notes, Changelog, exec, GitHub, Git y el, perdón, el replace de Google, ¿no? Y ejecutando el semantic release con el parámetro de CI, ¿ya? Ahora, solo para... adelante. Por que você não cria um Docker Container com todas essas dependências do semantic release, em vez de ficar instalando toda vez? Nesse caso, dentro do CI, eu não preciso manter essas dependências instaladas, né? E aqui essas dependências são instaladas via Node.js, então em teoria é bem rápido para instalar, né? Então tomaria mais tempo subindo um container, né, que instalando isso via Node.js. Nesse caso específico, né? Ok. Bien, entonces, y bueno, algo bastante importante en ese caso es que necesita el historial de Git. Entonces aquí ponemos, cuando hacemos el checkout, decimos que queremos mantener el historial, ¿no? Porque por defecto solo viene el último commit. En ese caso queremos todo el historial, entonces definimos aquí como 0, ¿ya? Y creo que solo para finalizar, aquí volviendo al archivo release RC, a ver si hemos podido terminar todo. Ya, esa es bastante importante. Tenemos aquí un paso utilizando el semantic release exec, aquí, que va a ejecutar un comando. En este caso, estamos ejecutando el poultry build, pero podría ser un script dentro de nuestro repositorio también, no hay ningún problema. Eso va a generar el build del proyecto, ¿ya? Y aquí definimos que vamos a actualizar el Git. Vamos a hacer un commit con estos archivos, porque estos archivos fueron cambiados. Aquí, si ustedes recuerdan, hemos hecho un reemplazo de la versión que estaban de manera fija dentro de estos archivos y tenemos que actualizar. En Git también, entonces definimos estos archivos, ¿ya? Y básicamente sería eso. Aquí tenemos un mensajito, definimos aquí char, porque no queremos cambiar otra vez la versión del archivo de nuestro sistema, de nuestro software. Entonces aquí char para que no ejecutes nuevamente, sino sería como un bucle infinito, haciendo un release del propio release, ¿ya? Y eso sería todo. Entonces, con esto, al final, después de pasar por el proceso, vamos aquí al historial, tenemos aquí el release, creado por el Semantic Release Bot, ¿ya? Si entramos aquí, podemos visualizar cuáles fueron los cambios. Entonces, básicamente, el release notes, las versiones, y eso sería todo. Entonces, de manera bien sencilla, podemos tener un sistema automatizado para generar las versiones de un software. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes siguen despiertos? Sim, muito bom. Sí, acá estamos. Súper. Me pareció muy interesante. Nunca había visto usar una librería de ese estilo. Pero eso sería para proyectos más o menos grandes, ¿no? Porque, no sé, por ahí son muchos archivos de configuración para un proyecto para el pequeño, por ahí no se justifica, no sé, depende. Bueno, de hecho creo que desde mi punto de vista, yo creo que las buenas prácticas en términos generales sirven para proyectos pequeños y proyectos grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto va a crecer de manera ya estructurada. En este caso son básicamente 2 archivos que se va a cambiar, que se va a agregar al proyecto, no es demasiado. Claro que la línea de aprendizaje, la curva de aprendizaje es un poco alta a veces y en ese caso a veces no se justifica para un proyecto que a veces es un archivo nomás, un script, un archivo .py y que a veces va a tener un paquete al final.
Pero si he visto muchos proyectos que empiezan así de manera totalmente orgánica, sin medidas de buenas prácticas, y al final la gente tiene tantos problemas en el futuro que, porque piensa, no voy a necesitar meter algo de buenas prácticas en mi proyecto, porque solamente yo voy a trabajar con estos archivos o este repositorio. Y al final no es así. Aparece otra persona para colaborar, otra persona para colaborar, y al final está tan así como desestructurado y empieza a generar tantos problemas solo porque no había estas medidas de buenas prácticas, ¿no? Pero eso es una cuestión, creo que de cultura y costumbre, ¿no? Porque cuando ya tienes la costumbre, solamente copias y pegas el archivo allá y ya va a funcionar perfecto, ¿no? Con algunos cambios pequeños, ¿no? Eu concordo com o Ivan. Eu acho que depende muito de qual que é o projeto, mas em via de regra, ter boas práticas automatizadas, embora elas aumentem um pouco a curva de aprendizado, a longo prazo elas são mais econômicas. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo algum documento, tipo algum artigo científico, algum outro documento, eu acabo criando tipo um Docker container com tipo as dependências e tudo. E aí acaba sendo mais tempo do que só tipo colocar um conda-env ou alguma outra coisa, mas em termos de transição entre máquinas e tudo, para mim é muito mais rápido. Claro que, tipo, como eu falei, tipo, a curva de aprendizado é muito maior, porque se diz, tipo, a pessoa tem que saber Conda, tem que saber Docker, tem que saber mais essas outras coisas. Mas, dependendo, na minha opinião, dependendo do que está automatizado, se as coisas estão automatizadas, é menos problemático do que quando não estão automatizadas. Então, se no caso do Ivan, tipo, o release está automatizado, então não é algo que as pessoas precisam ficar, digamos, aprendendo a detalhes e tudo. Só quem vai ter interesse ou quem está mantendo o projeto no final, ou as regras de tipo, aumentar isso, o curva de aprendizado não é tão grande. Se ganha em escalabilidade, né? Tipo, quando você ganha... Digamos, uma pessoa nova chega no projeto e manda um pull request. O máximo que você precisa fazer, digamos, é que ela não colocou, tipo, as tags ou, tipo, o commit, a mensagem de commit perfeito. Aí é, tipo, educar ela dizendo, olha, tipo, roda esses comandos por causa que a gente segue isso. Então, eu não me sentiria tão ofendido se alguém falasse isso, porque faz parte do projeto. Tipo, as coisas estão automatizadas, né? É diferente de dizer, olha, tipo, você tem que refazer tudo isso e blá, blá, blá. Eu, tipo, vou explicar para alguém como é que faz o release e tudo. É verdade. E de maneira assim, complementar, né? Dentro desse workflow de release, você pode concatenar várias coisas, né? Então, você pode fazer o release e automaticamente dentro daquela seção exec, do Semantic Release exec, você pode colocar para fazer o push para o PyPI, por exemplo. E aí ele joga lá, atualiza o PyPI, e do PyPI, talvez até o Poultry já faz isso automaticamente, agora eu não lembro de memória, né? E aí, atualizando o PyPI, se você tem um pacote lá no Conda Forge, automaticamente depois de umas horas também atualiza no Conda Forge. Então, de maneira automática, você, sem fazer nada extra, você já ganha o pacote no PyPI e o pacote no Conda Forge, né? Claro, você precisa ter o pacote criado lá e tal, né? E depois o bot que faz automaticamente tudo, né?
Mas sería más o menos eso. Y Pablo, solo para complementar un poquito en relación a lo que has comentado, voy a poner aquí un enlace. Bueno, todavía no está 100% este cookie cutter, pero creo que Sandro, Vida y yo hemos trabajado en este cookie cutter. Para los que no conocen Cookie Cutter es una plantilla para proyectos. Entonces, en ese cookie cutter específico hemos tratado de poner Page mutei. las herramientas más actuales para un proyecto nuevo en Python. Y inclusive creo que está con el tema de, déjame abrir aquí el semantic release. Y sí, está con el semantic release también. Entonces, a veces si vas a empezar un proyecto nuevo, como has comentado, a veces da mucho trabajo empezar de cero, poner todas estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, por este tema, los cookie cutters son muy útiles porque podemos empezar un proyecto hoy, ahorita, ejecutar solo algunos comandos, pasar un comando, pasar algunos parámetros y al final ya va a tener una estructura inicial con todas las buenas prácticas que hemos elegido. En este caso tenemos la opción de elegir algunas buenas prácticas, algunas herramientas o estrategias, ¿no? Claro que en este cookie cutter algunas cosas no se puede elegir, ya vienen por defecto, pero eso ayuda hartísimo porque no necesitas empezar de cero toda la estructura inicial de un proyecto, ¿no? Y bueno, creo que de mi parte sería eso. Si alguien tiene algo más que comentar. Nada más, y muchas gracias por la invitación. Ahí estoy mirando esto que me comentaste, el cutter. Está muy bueno, lo voy a tener en cuenta. Súper. Hemos hecho esta última versión. No hemos tenido muchas pruebas. Perdón. Así que si encuentras cualquier error, por favor, si puedes abrir una issue, con gusto vamos Está a bien. trabajar para resolver los problemas. Y bueno, creo que hemos extendido un poquito el tiempo, solo una horita, ¿no? Perdón por haber extendido tanto, pero creo que fue muy bueno tener este encuentro de hoy. Al menos yo he disfrutado bastante. Y bueno, si ustedes quieren proponer alguna charla para el próximo encuentro, que será en 15 días, estén a gusto. Creo que todavía solo tenemos una charla para la próxima semana confirmada. Próxima semana no. El próximo encuentro solo tenemos una charla confirmada. Y si ustedes quieren dar alguna charla, será más que bienvenida. Buenísimo. Bueno, yo creo que de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Y un gusto siempre escucharles, verles y compartir con ustedes y también aprender de ustedes.